mis amados hermanos, hermanas y todos aquellos oyentes que nos están viendo también quizás. Que Dios me los bendiga mucho a todos. Y de nuevo estamos aquí a través de estas redes sociales para poder hablar de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor que nos da esta oportunidad de poder hacerlo. Vamos a seguir con el estudio de Apocalipsis, Revelación, porque dijimos que era un estudio largo y lo hemos estado analizando poco a poco, pero para que quede bien relacionado todo y que podamos entenderlo, ¿cierto? Pero primeramente le vamos a dar gracias al Señor porque realmente es el que se lo merece, ¿cierto? Amén. Amén. Gracias, Señor, te damos, Dios, por este día, por todo lo que tú nos traes, por todo lo que nos revelas. Señor, te pedimos revelación, te pedimos discernimiento para lo bueno y lo malo. Sabemos que tu palabra es verdad y te damos gracias por todo lo que acontece. Te pido que pongas sabiduría, que nos pongas esa palabra en la boca para poder llegar a los corazones y transmitirle todo aquello que tú nos quieras hablar hoy. Te damos gracias por todo, en el nombre poderoso tuyo de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Miren, estuvimos hablando la vez pasada de que había un lugar donde había una adoración perfecta, no sé si se acuerdan, pero este lugar ciertamente es el cielo, donde está el trono de Dios. Y vimos que la Biblia nos describe este lugar, puesto que Ezequiel ya estuvo en este lugar. Y también Juan, que es el que precisamente nos revela todo lo de Apocalipsis, porque es todo lo que se le reveló, todo lo que vio, y vemos que este lugar es el que nos describe la Biblia. La Biblia nos revela también que Dios creó seres solamente para adorar, y ellos son muy extraños. Uno es como un león, dice. Ellos tienen alas con muchos ojos. Hay uno como un novillo. Otro tiene la cara como la de un hombre. Y otro como la de un águila, ¿cierto? Son los 4 seres vivientes. Estos seres que están alrededor del trono, ellos están adorando, dice, junto a los 24 ancianos. O sea que están los 4 seres, los 24 ancianos, y dice que hay una multitud de testigos declarando todo el tiempo. Y lo vamos a ver, lo vamos a leer. Para empezar, ya lo habíamos hecho, pero para saber ciertamente dónde empezar con estos seres que están adorando continuamente. Y lo vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 4, del 6 al 11, ¿cierto? ¿Amén, hermana? Amén. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Dice que tal adoración es la que agrada a Dios, al corazón de Dios. Pues tal adoración cumple los requisitos de Dios para poder habitar y entronizarse en aquel lugar. ¿Quiénes son los seres, estos 4 seres vivientes? Lo vamos a ir viendo. Bueno, en Ezequiel 10:20, capítulo 10, en el versículo 20, se establece que los seres vivientes son, o se refieren a estos que hablan de querubines, los 4 querubines. Y estos son los mismos seres vivientes que vi, y nos lo dice Ezequiel,
debajo del Dios de Israel, juntos al río Quebar, y conocí que eran querubines. Y ya en Apocalipsis capítulo 4 habla de serafines, al compararlos lo vamos a ver, con los querubines. Vamos a verlo en Isaías capítulo 6, versículo 2, ¿cierto, hermana? Amén. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Aleluya. Que por cierto, en Apocalipsis capítulo 4 también nos habla de los 24 ancianos. Y después también nos dice que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces tenemos que estos 4 seres vivientes, está claro que es una visión digna de estudio, sí, ciertamente. Pero no es quizás para pegarse de golpes en la cabeza en señal de que pudiera ser absurdo, no, sino para pedir sabiduría al respecto. Yo he encontrado similitud de estos seres vivientes con Cristo, y lo vamos a ver. Veamos por qué. El león representa el linaje o sacerdocio del cual desciende Jesús, y es el papel de sacerdote, sin principio de días ni fin de ellos, al mismo tiempo que a Jesús se le reconoce como el león de Judá, ¿cierto? Amén. El becerro o buey, que es el segundo ser, simboliza el sacrificio o el cordero sin mancha que habría de ser sacrificado por nosotros, ¿cierto? El hombre representa la condición humana de Jesús, el tercer ser viviente, mientras estuvo aquí en la tierra, mientras que el águila, que es el cuarto ser viviente, es la parte de la deidad. ¿Qué quiere decir de la deidad? O sea, es un ser sobrenatural al que se le rinde culto, y es la esencia o naturaleza propia de nuestro Dios. Jesús tuvo estas 4 características. Durante su vida fue Dios, pero fue hombre, ¿cierto? Fue siervo, pero también fue rey. Aleluya, gloria a Dios. Y eso es lo que representa a los 4 seres vivientes. Ezequiel incluso describe que sus pies, como unos que andan derechos y siempre hacia adelante, hacia donde lo mueva el Espíritu. Así debemos pedir nosotros, hermanos. Y en esta capacidad, la que el Espíritu Santo puede entregar ¿a quién? A aquellos que desean adorar e interceder. Y son conscientes que sin el Espíritu Santo, mire, fíjense, sin el Espíritu Santo no lo pueden hacer, o no lo podemos hacer. El Espíritu Santo capacita tanto a los seres visibles como invisibles para la perfecta ¿qué? Adoración o intercesión. Y esto es hacer cumplir el propósito por el cual todos los seres fueron creados por Dios, para que el hombre tuviese la capacidad de cumplir su propósito de su existencia. Por eso sopló sobre él. ¿Se acuerdan? Cristo sopló sobre el hombre, el Espíritu Santo, aleluya. Amén. Siendo así un alma viviente, con el Espíritu Santo habitando en él, pero al pecar, acuérdense, al pecar, ya lo dijimos, el Espíritu Santo fue retirado de la vida de Adán. Por eso que después que Jesús resucitó, en uno de sus primeros encuentros con sus discípulos, ¿se acuerdan? Él volvió a soplar sobre ellos, aleluya, les dio vida, el Espíritu Santo, aleluya. Mire, en Juan 20:22 lo dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, aleluya. Amén. Vamos a ver, por supuesto, lo vamos a ver también, claro, quiénes son los 24 ancianos. Podemos tener, ya les dije, una revelación de quiénes pueden componer los 24 ancianos, pero como les dije la vez pasada también, nosotros tenemos que guiarnos siempre por la palabra del Señor, todo lo que está escrito.
porque también lo dice la palabra, escrito está, ¿cierto? Entonces tenemos que pedir revelación a través de la palabra. Pero vamos a ver cómo se nos puede revelar quiénes pueden componer estos 24 ancianos. Dice que están en los tronos delante de Dios, ¿cierto? Amén. Pero antes podríamos ver algunos versículos, porque así ciertamente también podemos interpretar o revelar lo que nos dice la palabra. Y lo vamos a ver en los versículos o capítulos y versículos donde nos hablan de estos seres, de estos 24 ancianos, de los seres vivientes. Mire, podríamos leer Apocalipsis, capítulo 4, ¿cierto, hermana? Del 4 y 5, y el Apocalipsis 5 luego, pero primero vamos a ver el 4 y el 5, y el 16. Amén. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 5 también, del 6 al 10, que lo vamos a leer también, para que se nos quede perfectamente revelado. Amén, hermano. Amén. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraban delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Shalom, amados en Cristo, el ungido, el Salvador. Mire, primero que todo, vamos a ver o notemos, hermanos, que estos 24 ancianos que Juan nos revela, los ve en el cielo, ¿cierto? Y no en la tierra. Y están sentados en tronos, usando coronas de vencedores. Amén. Y de reyes y mediadores sobre sus cabezas y vestidos en vestidura blanca, vestimenta blanca. Todo lo cual es prueba de que se trata de seres humanos, resucitados, recompensados y transformados a seres incorruptibles y eternos. Y que no se trata de ángeles, no, hermanos, ni tampoco algo simbólico. Queridos hermanos, oyentes, cada visión de este apóstol, del apóstol Juan, en el trono, los 4 seres vivientes y los millones de ángeles, se interpretan como literales. Por lo tanto, no hay ningún precepto bíblico para espiritualizar la identidad de los 24 ancianos, como siendo cualquier cosa, a menos que sean 24 ancianos literales. La palabra dice que los humanos convertidos, perseverantes, vencedores Amén. y salvos, habremos de juzgar incluso, fíjense, a los ángeles. Y nunca al revés, nunca al revés. Ahora mismo somos inferiores, sí, ciertamente a ellos, pero cuando ya estemos transformados, nosotros seremos superiores a ellos. Y ellos no pueden presidir sobre nosotros. Estos ancianos visten vestiduras blancas, lo hemos dicho varias veces, pero debemos tener en cuenta que los de Satán también se visten de blanco. ¿Para qué? Para engañarnos, para desviarnos, para que nos perdamos, ¿cierto? Entonces, estos ancianos
estuvieron un tiempo perdidos y en algún momento recibieron la salvación. Aleluya. Como Amén. usted, como yo, como todos los hijos del Señor. Como hemos visto, las vestiduras blancas y las coronas son seres humanos. Y esto lo vamos a ver. Y empezaremos a verlo en Mateo. Vamos a leerlo. En Mateo capítulo 19, versículo 18. Amén, hermana. Amén. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aleluya, gloria a Dios. Mire, también vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Pero fíjense, está hablando de los 12 apóstoles. Eran humanos. Amén. Vamos a leer para que se nos quede claro. En Apocalipsis 3, versículo 21, hermana. Amén. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Mire, se dan cuenta, al que venciere. ¿A quién se está refiriendo? A sus hijos, a nosotros. Al que venciere. Aleluya. Vamos a ver a quienes que Cristo, Yeshua, los sienta en tronos. Y no son ángeles. Y como vimos y dijimos ya, los ancianos están usando coronas. Y estas son de vencedores. Son dadas por el heredero, Cristo. Amén. Él se las dio. ¿Como recompensa qué? A los miembros de la asamblea o iglesia en el tribunal de Jehová. Algunos alegan, mire, y cuidado con esto que les digo ahora. Algunos alegan que las coronas no son exclusivas de los redimidos, de los salvados, de los vencedores. Y exponen que en Apocalipsis 6.2, ¿se acuerdan del capítulo 6.2? ¿Se acuerdan el jinete del caballo blanco? Llevaba una corona. Pero como vimos, no era Cristo. Era un engaño. Por eso tenemos que estar alerta. Y en Apocalipsis 9.7 lo vamos a corroborar, porque lo vamos a leer y vamos a ver ciertamente que también vemos estos espíritus. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 7. Amén, hermana. Amén. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como unas coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Aleluya. ¿Lo ven? Los demonios, las langostas del abismo traen coronas. Pero estas pasan por alto. Porque ninguna de estas coronas son coronas que han sido dadas por Cristo. Ni que consigue el acceso de quienes las usan al trono de Yahvé, de Yeshua, de Dios. El término o nombre de ancianos es generalmente para referirse a los humanos en posiciones de ¿qué? De autoridad. Ya sea en la sinagoga o en la iglesia. O cuando ya están presidiendo desde el cielo, como los 24 ancianos. Ya antiguamente los creyentes se reunían en las casas o incluso al aire libre para compartir testimonios. Y los ancianos eran los que sazonaban o ponían la sal en su testimonio en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que nos está pidiendo, que siempre demos el testimonio, tu testimonio de Cristo Jesús que ha hecho en tu vida. Y también su matiz o experiencia profética. Tenemos que profetizar. Ya en el capítulo 5 de Revelación, de Apocalipsis, estos ancianos observan con mucho interés cómo el Cordero de Cristo tomaba el libro sellado, ¿se acuerdan? Del juicio divino, del que está sentado en el trono central, o sea, del Papá Dios. Amén. ¿Para qué? Para cerrar este capítulo 5, vemos que el revelador Juan, como los ve a ellos, cantando un cántico de su propia redención o salvación, y adorando al Cordero como el único que tiene el poder y el derecho de tomar y abrir el libro. ¿Se acuerdan? Él tenía la autoridad de abrir ese libro. Cristo, el único. Entonces vemos que estos eventos tienen lugar antes de que un solo sello del libro
del juicio sea desatado o abierto, antes de que una sola trompeta del juicio sea sonada, y antes de que una sola copa de la ira sea derramada sobre la tierra. Por lo tanto, cronológicamente, los eventos descritos en los capítulos 4 y 5 de Revelación, o sea, de Apocalipsis, tienen lugar antes de los terribles juicios descritos también del 6 al 19, que ya lo estuvimos viendo, ¿cierto? Estuvimos hablando de todos ellos, de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de los ángeles de 7 trompetas, de las 7 copas de la ira, o sea, los 21 juicios, lo vimos del 6 al 19, y que serán vertidos o derramados sobre la tierra, como dijimos. Lógicamente, los capítulos 4 y 5 constituyen una visión introductora a los eventos que están aún por suceder. En el capítulo 4 nos habla de la instalación de un trono especial de juicio para la gran tribulación. Y el capítulo 5 describe el libro pequeño y sus 7 sellos, ¿cierto? El desate del primer sello desencadena el primer juicio. Lógicamente, entonces los eventos de estos 2 capítulos deben acontecer antes de la gran tribulación. Y sus escenas de juicio, los más severos, porque en las cosas descritas en estos capítulos que precisamente preceden a esos juicios, el primer sello no es desatado hasta que el Cordero recibe el libro sellado, y el Cordero no toma el libro antes que los 24 ancianos estén en el cielo, sentados en sus tronos y con sus coronas en sus cabezas. Si la escena del cielo descrita en los capítulos 4 y 5 no preceden a los juicios, en los juicios del 6 al 19, entonces no habría manera de explicar estos eventos en orden, ni con ningún sentido en Apocalipsis. Y tendríamos que decir, como decía antiguamente el Martín Lutero, porque ciertamente estaba ciego, aunque fuera algo, él decía que aunque fuera algo de bendición creer lo que está escrito en el libro, ningún hombre sabe lo que es eso. Pero eso que dijo, yo les digo que Lutero, hace siglos, no es verdad eso. ¿Por qué? Porque escrito está. Hay un Elohim, ¿se acuerdan? En el cielo, un Sebaot, un Rafa, sanador, un Jireh, proveedor, un Yahshua, que nos revela que todos los misterios de este libro, y él es precisamente el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, aleluya. Amén. Y él es el que nos revela todo esto. Los 24 ancianos son sencillamente, y ahora les voy a explicar, son los 12 apóstoles, porque nos lo describe la palabra, y estos apóstoles escogidos ciertamente por Cristo, según él mismo nos lo revela en la Torá, por ejemplo, en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y los otros 12 posiblemente son los patriarcas escogidos por Cristo, por Yahvé. Entre los patriarcas y mártires que componen los otros 12 deberían figurar, o deben figurar, nos lo revela, seguramente los siguientes siervos. Quizás Abraham, que es el padre de las naciones, ¿se acuerdan? Moisés, el escogido para sacar la nación de Israel de esa presa que tenían precisamente en Egipto. Quizás también podía figurar el rey David, por cierto, Eliayaí, Daniel y Jeremíaí. Quizás también los profetas, Esteban, el mártir, o Enoc, quien fue arrebatado previamente, Yahshua, Josué, o el profeta, hijo de Nun, Noé, o Yosef, José, ¿se acuerdan? El hijo de Jacob, Antipas, el mártir, o Elisías, etc. Cualquiera de todos estos son muy buenos para
para ser candidatos a estos 12 ancianos que faltan y que veíamos, los 12 que ya conocemos ciertamente eran los apóstoles y estos 12 que posiblemente pueden ser cualquiera de ellos. Yahshua, Cristo les dijo, yo te digo la verdad. En Mateo 19 lo hemos visto en el capítulo 19-28. Al principio aquí lo vemos muy claro, hermanos. Los 12 apóstoles servirán como jueces de Israel durante el milenio. Ellos se sentarán en tronos en Israel y naturalmente sobre las naciones, presididas por Israel. Pues este Israel que ellos presiden incluye a los 144.000 ya escogidos para predicar en la gran tribulación. Y son reyes y mediadores de las 12 tribus de Judá, ¿se acuerdan? 12.000 de cada tribu. Y estos 12 apóstoles reinarán bajo el mandato del gran Yo Soy, aleluya, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo. También se confirma que estos 12 que vamos a ver en Apocalipsis 21, que lo vamos a leer en el versículo 14. Amén, hermana. Amén. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Los 12 apóstoles del Cordero. Luego este privilegio, como vemos, no lo pueden tener los 144.000 sellados. ¿Cierto, amigos? Hermanos, hermanas. Juan no nos habla mucho acerca de los 24 ancianos que él vio allí en el cielo. Y solo en una de esas, dijéramos, estancia que estuvo allí, interviene uno de esos 24 ancianos por separado. Y esto sucede en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, que lo vamos a leer. Amén, hermana. Hebreos. Apocalipsis 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aleluya, bendito sea el Señor. En este caso era el idóneo para decirle a Juan que dejara de llorar. Eso le dijo el anciano, que dejara de llorar. Sí, que hay alguien que tiene el derecho de abrir el librito o rollo que estaba sellado. ¿Por qué se le pide a uno de ellos, de estos 24 ancianos, que sea quien le explique las cosas a Juan? ¿Y a cuál de todos ellos era el escogido para hablarle? ¿Cuál de los 24? Son buenas preguntas, ¿cierto? Se llama a uno de ellos, en lugar de a un ángel, que normalmente explica las cosas de revelación, porque los ancianos son los únicos de entre el área del trono de Israel, del trono de Dios, que personalmente han experimentado la salvación, dado que la pregunta de Juan concierne a la salvación, y era apropiado que un individuo redimido, salvado, notara que el Cordero de Yahvé, de Cristo, era el único que podía y era calificado para abrir el rollo. Ese rollo que estaba sellado es el título de propiedad del planeta Tierra. Y si no hubiera nadie que lo abriera, entonces la redención de la Tierra, la salvación y de la humanidad jamás se hubiera podido haber llevado a cabo. Por eso es que Juan estaba llorando, porque él sabía, se le revelaba, que su destino y que toda la humanidad dependía de que se encontrara a alguien capacitado y calificado para abrir ese librito o el rollo. Además, Juan, el revelador, también es Juan el apóstol. En la visión que tuvo él, Juan subió y vio a los 24 ancianos. Entonces, si los 12 apóstoles eran esos ancianos, entonces él, Juan, él mismo,
era uno de esos ancianos. Y él estaba sentado en un trono cuando Dios lo mandó a presentársele ante ellos. Entonces pregunto, ¿veía Juan alrededor hacia los demás tronos? Juan nos dice mucho de ellos, excepto en términos generales. ¿Falló Juan el revelador en reconocer a los otros 11 apóstoles? ¿Se vio Juan a sí mismo en uno de esos tronos? ¿Con cuál de esos 24 ancianos fue que habló? ¿Hablaría con él mismo quizás? ¿Fallaría en reconocerse a sí mismo con uno de esos 24? ¿Solo porque estaba sentado en un trono tan majestuoso, cierto? Y con una vestimenta tan pura. Mire, eso quizás sea el mismo Señor Jesucristo quien nos lo revele, porque yo no seré hoy. Eso nos tiene que revelar Cristo. Pero si volvemos a la revelación, a Apocalipsis, cualquiera de estas, dijéramos, notificaciones, vertientes, es muy probable, puede ser. Porque noten cómo este misterioso anciano, incorruptible y eterno, con quien Juan hablaba o habla, y que muy bien podría ser el mismo, el apóstol Juan, ya transformado y ocupando su trono celestial. Y le pregunta algo a este hombre, Juan, que lo está visitando, todavía sin transformar, y que subió hasta el cielo, hasta donde ellos estaban sentados a presenciar algo. Como si este anciano esperara que él supiera la contestación. Lógicamente, Juan el apóstol, ya transformado en anciano y entronizado. Conocería a Juan el apóstol, aún no transformado, pero nunca la viceversa, nunca. Y Juan el anciano no le podría revelar absolutamente todo lo que él sabe del futuro, de su antigua copia y sombra. A Juan el apóstol, que lo visita por breve tiempo, que viene del pasado, dice Juan el revelador lo siguiente sobre lo que vio y escuchó allá en el cielo. Y en este caso estaba viendo también a los 144.000 sellados, vestidos de blanco, y a los 24 ancianos. Y uno de los ancianos dice que me habló diciéndome, ¿qué le dijo? Le preguntó, ¿estos que están vestidos con vestiduras blancas, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y contesta Juan, el revelador, amo mío, eso tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. ¿Se dan cuenta? Los 144.000 estaban en la gran tribulación. También los 12 apóstoles, por cierto. Y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si se dan cuenta, el versículo no lee 12 más 12, no, sino que habla de 24 tronos. Los 24 ancianos no son los jefes de las tribus de Israel, ni los 12 apóstoles tampoco, ni tampoco son los 24 seres angelicales que nunca vencieron, porque no eran humanos, ni tuvieron que ser o creer, en Cristo, ni resucitar para ser redimidos, salvados y recompensados. Y estos son precisamente los 12 de los antiguos patriarcas y los 12 apóstoles, que juntos suman estos 24 seres, estos 24 ancianos. Vamos a leer Hebreos 8, capítulo 8, versículo 5. ¿Amén, hermana? Amén. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén, aleluya. Justo se cita esto también en Éxodo capítulo 25, versículo 40. Si se dan cuenta, amados míos, el tabernáculo
el terrenal, fue modelado, construido, después de que el tiempo celestial, o sea, el templo celestial, ya existiera. ¿Abarca este patrón solo los utensilios y lo que es mobiliario del tabernáculo? No, para nada. Lo abarca todo, todo. Nos lo dice en Primera de Crónicas y lo vamos a leer en el capítulo 24 del 1 al 4. Amén. Amén. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar, Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Amén, aleluya. Pero como ven, nos habla de 24 familias, entre Eleazar e Itamar, ¿cierto? Ellos y sus descendientes, varones, después de ellos, ejercieron el sacerdocio delante de Yahvé. Y desde el momento en que Israel anduvo errante por el desierto, hasta la época del rey David, hubo un total de 24 cabezas de familia de la tribu de Leví, durante los días del reinado del rey David. Entonces hubieron turnos giratorios de los sacerdotes para ministrar en el tabernáculo, y fue establecido en los días que Salomón construyó el templo, y continuó siendo observado hasta que el segundo templo fue destruido por Roma, en el año 70 después de Cristo, que nos lo dice en Primera de Crónicas, y lo vamos a leer en el capítulo 24, versículo 19. Amén, hermano. Amén. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Aleluya, gloria a Dios. El tabernáculo celestial y lo que hay allí era el patrón para el tabernáculo de la tierra. Y lo que había allí, por lo tanto, los 24 ancianos, que son una clase de mediadores espirituales ideadas por Cristo, desde la fundación del mundo ya, fueron el modelo de esta rotación que hablábamos, de los antiguos mediadores levitas en la tierra. Alrededor del trono de Dios son 4 querubines, 24 ancianos y millones de ángeles. Los 24 ancianos del Apocalipsis son una orden sacerdotal de los ángeles, que sirvió de modelo para la rotación de los sacerdotes que ministraban en el templo de Salomón. Y nos lo dice en Apocalipsis, que lo vamos a leer, capítulo 3, versículo 21. Amén. Amén. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Mire, nos dice a quien es que Jehová sienta en tronos, al que venciere. Aleluya. Amados, amadas, la promesa es para los que vencen por la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos es sentarse en el trono del Padre. Y esa corona y ese trono es parte de la herencia que Cristo nos ha ofrecido si vencemos. Y Él nos la dará. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, bendito sea el Señor, ama apasionadamente a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús abrió el camino para que Él volviera a habitar en el ser humano, como al principio, como Dios quería. El propósito de Dios no ha cambiado, ni puede cambiar. Aleluya, lo vamos a leer. Lo vamos a leer en Santiago, capítulo 1, del 16 al 18. Amén, hermana. Amén. Amados hermanos míos, no erréis.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Aleluya. Él, de su voluntad, nos hizo nacer de la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. El Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros. Amén. ¿Para qué? Para capacitarnos como adoradores y como intercesores, como decíamos. Él es como un minero y dentro de nosotros saca cosas preciosas, mucho más preciosas que diamantes, o oro, o plata. Él desea que esto que nos saca, lo ofrezcamos delante de Dios, derramar las coronas delante de Dios. Eso es, todo que te saca Cristo, el Espíritu Santo de dentro de ti, derramarlo delante de Dios. Aleluya. Amén. La adoración de estos 4 seres vivientes hacen para Dios una habitación y construyen un trono. Eso busca de ti el Señor. De donde el Señor es soberano y gobierna con su justicia eterna y perfecta. Aleluya. Podríamos decir, Señor, queremos esta unción para nosotros. Esta noche, para ser adoradores, que te ofrezcamos a ti una adoración que te agrade y habite y te entronices para gobernarnos. Aleluya. Amén. Después de este día no podremos ofrecer al Señor cualquier adoración, pues sabemos que la única que Él recibe es aquella que solo el Espíritu Santo, fíjense, solo aquella que el Espíritu Santo produce o te revela. Y esta es la de los 4 seres vivientes que rodean el trono de Dios. Gloria Aleluya. a Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que no cualquier música, miren, fíjense, atiendan a esto, no cualquier música atrae la presencia de Dios. Si le estamos dando a Él lo que a Él nosotros nos agrada y no a Él, Él no habitará en medio nuestro, ni menos nos gobernará. Debemos adorar de una forma que atraigamos la presencia de Dios, que le levante para el Señor un trono para establecer su soberanía y gobierno, y lo vamos a leer en Salmos 2, del 2 al 6, ¿cierto, hermano? Amén. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros a sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, Aleluya. el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mire, después de todo esto, yo podría decirle al músico, por ejemplo, toca, pero toca profetizando. Expresa con ese instrumento que tú tienes, con ese instrumento, qué es lo que ha hecho el Señor contigo. Y recuerda que el testimonio de Jesús, el Espíritu Santo, es el de la profecía. Y a ti, ministro o ministra del Dios vivo, canta, pero expresando con tu voz lo que el Señor ha hecho contigo. Amén. Esto debes dar tú como representante del Señor. Cuando ministras, Cristo te ha dado este don. Él te ama. Tienes que aprovecharlo. Y a ti, iglesia, también te hablo hoy. Reconoce tu absoluta incapacidad de adorar o interceder y pídele a aquel que creó esos seres vivientes que adoran a Dios, edificando una habitación y entronizándose Él en ella, que provoque en ti la misma adoración que en estos momentos se le está dando, a Dios, porque se está adorando día y noche. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y de tal manera, tenemos que adorar, miren, fíjense, de tal manera que no podamos distinguir quién verdaderamente está tocando los instrumentos, o quién está cantando, o quién está adorando, quién está alabando. Si son los 4 seres vivientes
o somos nosotros. Eso es lo que tenemos que dar. Toda la adoración. Amén. Aleluya. Hay unción en estos 4 seres vivientes. Podemos esta noche hacer quizás una oración peligrosa, entre comillas, y se le puede llamar así, pues a Dios estas oraciones las responde. Y espera nuestra reacción, confirmando esa respuesta. Podríamos decir, Padre, yo necesito saber y quiero ser como estos 4 seres vivientes cuando ministran. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Cierto, lo hemos dicho. Ustedes quizás lo pidieron. Ahora atiendan. Atiendan ahora a los 4 seres que estaban mirando al que está sentado en el trono. Nunca miran hacia otro lado. Detrás de cada ser había una multitud de personas, incontables, como ya dijimos, ¿se acuerdan? Millones de ángeles. El primero tenía faz de león, adelante a la derecha. En este sector lo que sale de esta administración son sonidos de tambores, muchos tambores, revelando la majestuosidad del Señor. Y hay momentos de silencio, sí, en el cielo. Pero cuando llega el momento de la adoración de aquel que tiene la faz como de un león, se proclama la majestuosidad del Rey, de los reyes del Señor, de señores. Ninguno de los que estaban detrás de él se quedaban mirando. Todos, dice, todos adoraban con grandes saltos, danzando, majestuosos a Dios. Todos los de aquel sector correspondían a la misma administración. Aleluya. El segundo ser era semejante a un becerro. Adelante a la izquierda, él ministraba riendo, con gozo, dice, inefable, saltando y danzando feliz. Él no paraba de saltar. Y el pueblo de aquel sector correspondía con la misma administración, o sea, los que estaban detrás. El tercer ser, tenía faz como de un hombre. Y llama mucho esto la atención, hermanos. Pues al verlo nos hace como estremecer. Él está adorando al Señor, pero llorando. Él llora con un llanto de amor, sin límites, por aquel que está sentado en el trono. Las canciones que canta son de entrega, apasionadas por el Señor. Siendo un ser celestial tan poderoso, Él está ahí, sin dejar de ver al Señor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, así nos dice en 2 Corintios 5:14, y nos sujeta a Él con fuerza. Aleluya. Vamos a leer Cantares capítulo 2, del 4 al 7 y el 16. Aleluya. Amén. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda está debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, por los corzos y por la sierva del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. ¿Y el 16? Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Aleluya, gloria a Dios. Miren, es una adoración apasionada, un lloro apasionado. Hay muchos que se realizan así, adorando al Señor. Poseen la unción de aquel que tiene la faz como de hombre. El tercer ser, ¿se acuerdan? Un llanto de amor de la novia del Cordero. El cuarto, como águila volando, a medida que movía sus alas, dice, todos los que estaban detrás de él, muchas personas recibían las alas y comenzaban a volar, volando y aproximándose al trono, y son atraídos a veces. El ser sale de donde está y va donde las personas. Sobre sus alas las lleva al trono de Dios. Y las canciones que salen de este ser revelan la santidad de Dios. Los 4 seres vivientes proclaman la santidad de Dios, pero cuando lo hace el ser que parece águila volando, la santidad de Dios es más majestuosa y brilla con mayor intensidad. Por eso les digo, iglesia, debido
a tu atención. Ya sabes cómo estos 4 seres vivientes adoran a Dios incesantemente. La unción que está en los 4 seres, yo deseo que esté sobre todos los adoradores de la tierra, claro que sí. Ahora lo que tienes que hacer es profetizarlo sobre el pueblo. Todos deben ser ungidos con óleo. Y mientras se profetiza, la unción esta que estamos hablando, vendrá. Pero no se impongan manos unos con otros. ¿Para qué esta unción? No. Solo la unción del óleo y la profecía de la unción. Proclámela. Eso es lo que tenemos que hacer. Proclamarla. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Mire, el tiempo Bendito Rey. es ahora el tiempo. No después. Es ahora. Estamos en los últimos tiempos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta aquí, pero seguramente continuaremos el estudio porque es interesantísimo y verdaderamente vale la pena. Hay mucha revelación, mucha unción, mucha sabiduría y le doy gracias al Señor. Verdaderamente le doy gracias porque Él es el único que nos puede dar esta revelación, esta sabiduría tan grande. Le doy gracias al Señor por todos los que han estado ahí presenciando, oyendo toda esta serie de prédicas que hemos hablado de Apocalipsis, porque verdaderamente era algo pendiente que tenía yo, porque Dios me lo había revelado hablar de Apocalipsis. Entonces le doy gracias, bendito Señor. Gracias por todo lo que ha acontecido, Señor. Te doy gracias en tu santo nombre y te pido, Señor, que sigas haciendo de nosotros, haciendo esa bendición y dándonos sabiduría y entendimiento, revelación, para que podamos seguirte, Padre, para que podamos profetizar, Señor, para que podamos adorarte y alabarte como tú te mereces, bendito Jesús. Gracias por todo, Señor. Te pido por las iglesias, Señor, sobre todo por todas las iglesias que se aunan, Dios, que tengan un mismo sentir, que podamos alabarte y adorarte como tú te mereces. Te pido por las iglesias que tenemos en Chile, Dios, que tú las bendigas, a nuestros pastores, Señor, sobre todo, al pastor Moel, la Jadacha, las pastoras, también a todos los pastores que tenemos y líderes, a todos los siervos, a todos mis hermanos les mando bendiciones, y también aquí a nosotros, a nuestro remanente, Dios, que tú los bendigas, que nos levantes cada día más, Señor, que pongas esos dones, esas ministraciones en nosotros, Dios, y que pongas esas ganas de seguir adelante, Dios, porque solamente tú puedes hacerlo, Señor. Grandes ministros tienen que llegar, Dios, y tenemos que salvar muchas almas, porque eres tú quien nos pone ese sentir, eres tú quien las va a salvar, no nosotros. Por eso te damos gracias, Dios, para que nos pongas esa valentía, que podamos salir a la calle a predicar y que proclamemos que Jesucristo es el Señor, nuestro Salvador. Maranata, Cristo viene, aleluya. El Señor te ama sin condición. Amados míos, bendiciones, que Dios los bendiga mucho. Amén.